Estimados alumnos del curso de Psicología Positiva, hoy vamos a tener nuestra primera presentación virtual introductoria sobre contenidos específicos ya de la psicología positiva, y nos vamos a apoyar en una presentación elaborada por la profesora María Elena Garazzini, quien lidera nuestras actividades de formación y de educación en psicología positiva, porque además es representante por Iberoamérica, uno de los representantes de Iberoamérica grupo de psicología positiva. Ya la van a ver más adelante. Entonces vamos a seguir la presentación de María Elena, y de lo primero que queríamos hablar es sobre los inicios de la psicología positiva. Martin Seligman, quien ha sido, digamos, el fundador de esta visión de la psicología, aunque más adelante no en la definición no está como una visión, esto es una visión más personal mía. Martin Seligman, quien es el, digamos, fundador o creador de esta visión de la psicología, fue durante muchísimos años un psicólogo americano, lo sigue siendo por supuesto, pero por muchos años se dedicó a trabajar como psicólogo desde la óptica que ha sido habitual para la psicología desde sus inicios, que es la óptica de la enfermedad mental. Incluso Martin Seligman se dedicaba al estudio de los trastornos mentales, es un gran conocedor, por ejemplo, de la depresión, que es un trastorno, un trastorno de nuestros tiempos, un trastorno de alguna manera de la modernidad. Y Martin Seligman se dedicó por muchos años a ese enfoque de la psicología desde lo patológico, la psicología desde la enfermedad. Sin embargo, en un momento de su devenir profesional, Martin Seligman, que coincidía además, hasta donde entiendo, con el momento en el que él pasa a ser el presidente de la Asociación Americana de Psicología, empieza a hacerse preguntas sobre el tema de la felicidad. Y se empieza a hacer preguntas porque empieza a ver evidencias en testimonios humanos, en experiencias de vida de personas que, a pesar de personas que tenían vidas que a simple vista no lucirían como vidas felices, a lo mejor si nos guiamos por los parámetros o por las pautas de la publicidad o de los preceptos sociales más convencionales. Sin embargo, había expresiones de su vida que hablaban de una vida feliz. Luego nosotros vamos a dedicar un punto al tema de la felicidad, pero vamos a usarlo así de esta manera. Y parte de esos asuntos de los que por los que Seligman se interesó cuando empezó a hacerse preguntas sobre la felicidad, estaban relacionados con la longevidad, por ejemplo, la experiencia de tener vidas prolongadas y largas asociadas a experiencias positivas de vida, enfoques positivos hacia la experiencia de vida. Cuando ustedes compren y comiencen a leer La auténtica felicidad, se van a conseguir los testimonios de dos o la comparación entre los testimonios de dos monjas, quienes hablaban de su propia experiencia de vida como religiosas y enfrentándose a experiencias muy parecidas, y cómo cada una en sus testimonios iniciales, cuando van a iniciar en el convento o en la actividad religiosa que van a hacer o van a realizar, ellas hablan de esa experiencia desde ópticas completamente distintas. Es decir, que la significación interna que dan a esa experiencia, en el caso de una, luce mucho más cercana a la felicidad, a lo placentero, al disfrute, a un significado positivo, mientras que en el caso de la otra persona no es así. Me va a gustar muchísimo que lean con atención esa primera parte una vez tengan el libro disponible. Otro aspecto que Seligman destaca también en el libro de La auténtica felicidad, y que también él se preguntaba, y hay datos interesantes, es sobre el tema de la sonrisa. Es decir, la sonrisa, la expresión gestual como una expresión de felicidad. Y hace una distinción muy interesante, para mí fue muy curiosa cuando la leí por primera vez, entre dos tipos de sonrisa: la sonrisa fingida y la sonrisa auténtica. Y habla de estudios que se hicieron
en los, em, en los anuarios de las secundarias y de las universidades, donde se registra a todos los estudiantes todos sonrientes porque se estaban posando para su actividad final de graduación, y sin embargo cuando se rastrea o se hace un seguimiento sus vidas posteriores, quienes mostraron una vida más plena y más satisfactoria y más cargada de felicidad, otra vez uso la palabra, fueron aquellos que mostraron sonrisas más auténticas. Con esto también estuvo relacionado al tema de la satisfacción marital, que era otro asunto que a Seligman también interesaba, la satisfacción marital asociada a la felicidad. Fueron preguntas que Seligman se hizo sobre el tema de la felicidad, un hombre que venía desde una experiencia con la psicopatología, con la enfermedad mental. Cuando en el momento en el que él viene cuestionándose estos temas de lo psicológico, aparece un acontecimiento importante en su vida que es prácticamente lo que le da el comienzo real al libro de la auténtica felicidad, que son sus reflexiones. Es el momento en el que él se hace presidente de la Asociación de Psicología Americana, de la APA, en el año 98, y además son sus reflexiones sobre qué va a decir él en ese discurso en el que él asume la presidencia de la APA. Y en esas reflexiones de Seligman, que de alguna manera él lo ve como un punto de inflexión en su vida, porque dice, prácticamente fue el momento en el que ese rol de estar liderizando una institución tan importante en psicología como la Asociación Americana de Psicología, lo puso en la situación, lo colocó en la situación de incluso hasta tratar de darle un vuelco, una nueva visión a lo psicológico. Y él hace una cantidad de reflexiones en el libro muy interesantes sobre qué va a decir en ese discurso, qué quisiera él comentar a propósito de ese discurso que él va a dar allí. Y hay un elemento importantísimo en ese texto que él comenta, y yo quiero detenerme porque es cuando él está haciendo esas reflexiones de los aspectos más importantes, y me parece que estos tres aspectos, su discurso, la psicología humanística y la inteligencia emocional, es, a mi manera de ver, lo que más debemos destacar. Creo que esa preparación de ese discurso de Seligman para asumir la Asociación Americana de Psicología fue muy importante. Él comenta, voy a tomarme unos segundos para voy a leerles esto y una conversación con su hija. Él dice, sin embargo, en el fondo me preocupa este exclusivo énfasis en descubrir déficits y reparar daños. Se estaba refiriendo a la psicología como había sido o como la había practicado él, pues a lo largo de su actividad profesional. Como terapeuta veo pacientes para quienes el modelo de enfermedad es aplicable, no lo descarta, lo admite. Sí, la psicología también se tiene que ocupar de la enfermedad mental, pero también pacientes que mejoran de forma notoria bajo una serie de circunstancias que no encajan en el modelo de enfermedad. Es verdad, la psicología también se ha ocupado de las personas que no padecen ninguna psicopatología, ningún trastorno. Presencio, continúa Seligman, presencio, crecimiento y transformación en estas personas cuando se dan cuenta de lo fuertes que son en realidad. Y aquí la palabra, Seligman utiliza una palabra que luego va a ser una palabra muy importante en su teoría, que es la palabra fortaleza. Esta es una de las reflexiones que él hace, y luego hay otro elemento muy importante, otro acontecimiento preparando su discurso de la APA, que es una conversación que tiene con su hija Nikki. Es una conversación muy divertida, que va a respaldar una vez más el término de fuerte, es decir, la capacidad, la fuerza interna de las personas para superar sus problemas. Nikki le dice, papá, quiero hablar contigo. Sí, Nikki. Papá, ¿te acuerdas antes de que cumpliera
5 años. De los 3 a los 5 años era una llorona. De los 3 a los 5 años era una llorona. Lloraba todos los días. El día que cumplí 5 años, decidí que no lloraría más. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y si yo puedo dejar de lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascarrabias. Ella le reclamaba que él fuera un cascarrabias, que él fuera una persona rabiosa. Seligman reflexiona: aquello fue una revelación para mí. Nicky había dado en el clavo con respecto a mi propia vida. Era un cascarrabias. Había pasado 50 años soportando un clima más bien grisáceo en mi alma, y los últimos 10 como un nimbo en un hogar en el que brillaba la luz del sol. Probablemente toda la suerte que había tenido no se debía al hecho de ser cascarrabias, sino que la había tenido a pesar de ello. En aquel instante decidí cambiar. Había algo todavía más importante, está lo de la fuerza. Advertí que educar a Nicky no consistía en corregir sus defectos. Lo podía hacer ella sola. Mi objetivo, por el contrario, sería desarrollar aquella fortaleza, otra vez fuerza, fortaleza, precoz que había mostrado, que yo llamo examinar el alma, aunque la denominación formal sea inteligencia social, y ayudarla a modelar su vida en torno a ella. Esta conversación con su hija Nicky sobre lo llorona que era Nicky y la capacidad que tuvo Nicky de sobreponerse a ese rasgo personal, esa característica que ella define, y además invitar a su padre a dejar a un lado también ese rasgo personal de ser cascarrabia, y expresarle a Seligman, siendo una niña pequeña, expresarle a Seligman la idea de que somos capaces tenemos la fuerza interior suficiente para superar y cambiar las cosas que no nos agradan, fue un elemento crucial en la preparación de ese discurso. Luego Seligman en el libro hace referencia a que en ese discurso de la APA se va a enfocar en la fuerza, en la fortaleza individual de las personas para superar las dificultades, a discutir o a cuestionar un poco ese modelo de enfermedad que se venía usando en la psicología, y adicionalmente a plantear el tema de la prevención en psicología como un tema muy importante, y como un tema que en ese momento fue lo que a él le dio el contraste con los psicopatológicos. Después vamos a hablar de la... Me he detenido bastante en este punto del discurso de Seligman como presidente de la APA, porque me parece que ahí está sintetizado muy bien el punto de partida como antecedente histórico de la psicología positiva. Sin embargo, hay otra fuerza dentro de la psicología que tuvo también un amplio desarrollo en los Estados Unidos, que es la psicología humanística, reconocida como una tercera fuerza, cuyos principales exponentes han sido Abraham Maslow y Carl Rogers. Fue un movimiento psicológico que tuvo una gran relevancia en los años 60 y en especial en los años 70, altamente influenciado por los movimientos sociales y políticos de esa época, por todas las transformaciones en la concepción del hombre, impactaron esta visión de la psicología. La psicología humanística fundamentalmente es un enfoque de la psicología, una teoría psicológica que confía ampliamente en las capacidades humanas para superar sus problemas. También ha sido una corriente teórica que no ha dado especial relevancia a lo psicopatológico, y las teorías, las terapias, los enfoques de tratamiento que se han derivado de esta teoría han sido enfoques que privilegian la capacidad del paciente o de la persona, que ni siquiera lo llaman paciente porque eso sería psicopatología, del cliente, de la persona que va a la consulta psicológica, que privilegian la capacidad de esa persona para reconocer sus problemas. Es decir, es una visión que supone que el ser humano es psíquicamente sano de manera predominante, y que si aparece la enfermedad mental
es como producto de una situación circunstancial y específica de la vida, pero no es lo que predomina. También entonces este enfoque teórico vino a dar un gran empuje, o vino a estar detrás más bien, como antecedente histórico de lo que luego fue la psicología positiva. Otro elemento importantísimo fue la aparición de este término y de este libro que tienen ustedes allí, que es el libro de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Hasta el momento que Daniel Goleman habla de inteligencia emocional, en psicología nosotros entendíamos que la inteligencia era un proceso fundamentalmente cognitivo. Era un proceso que no estaba asociado a la vida emocional, ni a la vida afectiva, ni a la vida social, sino que la inteligencia era un proceso fundamentalmente para el razonamiento, para la lógica de las relaciones entre los objetos, entre los eventos, pero no necesariamente eventos de naturaleza emocional, afectiva ni social. Sin embargo, cuando Daniel Goleman plantea esta teoría de la inteligencia emocional, se produce una enorme transformación, incluso una revolución en la manera de ver la inteligencia en el mundo de las empresas, en el mundo de la familia, en el mundo de las escuelas, y se empieza a hablar de una manera de ser inteligente distinta a la que estábamos acostumbrados en psicología. Se empieza a hablar de una manera de ser inteligente para las relaciones humanas, para las relaciones con los demás, para las relaciones entre las personas, e incluso una manera de ser inteligente para conocerse a uno mismo, o sea, una capacidad de conocerse a sí mismo, de reflexionar sobre la propia vida, sobre los propios elementos intrapersonales, y luego a partir de esa experiencia de lo intrapersonal, también desarrollar destrezas para las relaciones interpersonales entre las personas. Entonces, este otro elemento o este otro aspecto, este otro acontecimiento en el mundo de la psicología de los últimos años, también fue un antecedente importante para la psicología positiva. En la actualidad, la psicología positiva tiene presencia en varios países del mundo. Yo no conozco a todos los que están aquí, sin embargo creo que es importante que sepan que aquí está Martin Seligman y James Pawelski. James Pawelski nos visitó en Venezuela hace unos 2 años, creo yo, y nos trajo información muy relevante. Dio varias conferencias en la universidad y fue de alguna manera vocero de lo que Martin Seligman había propuesto. James Pawelski trabaja con Seligman en Pensilvania, es digamos un asistente directo de Seligman y conoce muy bien su teoría, aunque su formación no es como psicólogo sino como filósofo. Es un filósofo venido a la psicología y hace trabajo de investigación y de coordinación de unos estudios de posgrado que llevan en la universidad que llevan en Pensilvania. Que creo que al final de la presentación está esa información. Está la profesora María Elena Garacini, de quien les hablé, que es una miembro activo y de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, y representa, creo que está en la Red Iberoamericana de Psicología Positiva. Y está Margarita Tarragona, que es una terapeuta familiar mexicana, quien también es muy activa en México en psicología positiva. También está aquí Alejandro Castro Solano, quien en Argentina en este momento lidera un movimiento importante en psicología positiva, trabaja en la Universidad de Palermo y viene a sustituir a una persona que fue muy activa en los comienzos de la psicología positiva en Argentina, que es María Martina Casullo, y luego ella fallece y él queda a cargo de la actividad en Argentina. Hay, como verán, en Portugal, en Italia, en Inglaterra, hay también movimientos de psicología positiva. Es un movimiento de psicología incipiente, reciente. Yo no me atrevería a hablar propiamente de una teoría. Yo aún lo veo como una visión, una manera de ver lo psíquico, una manera de ver lo psicológico.
Si luego se va a convertir en una teoría, tendrá que decirlo el paso del tiempo. Las teorías psicológicas que conocemos hoy en día como teorías psicológicas les ha tomado más de 100 años prácticamente desde el nacimiento de la psicología, hacer un desarrollo teórico que aún así no da respuesta a todos los aspectos de lo psíquico. Por lo tanto, habría que ver qué va a pasar con la psicología positiva como movimiento y como enfoque en psicología.